Desendeudar al país lo que produjo es que la Argentina recuperó autonomía para hacer políticas públicas. De nuestros mayores que están cubiertos por un haber previsional que se aumenta todos los años, que la mayoría de nuestros chicos tienen una asignación por hijo y pueden estudiar, y que hemos podido hoy tener un gobierno que decide por los argentinos y para los argentinos. Estamos con Roberto Feletti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Un comentario antes. Estuvimos tratando de armar un debate y no pudimos para este programa. Vamos a ver si podemos para el próximo. Pero digo, hay economistas prestigiosos en todos los partidos. Quieren ir solos a los programas, no quieren debatir. Digo, hablar uno solo y no contraponer ideas, me parece que es el momento de debatir. Hay economistas en el PRO, en el masismo, en todos los partidos, en el radicalismo. Empecemos a debatir lo que hay que hacer, porque hubo una etapa, como decía recién, ya no hay que hablar del hambre, no hay que hablar del empleo, pero vienen cosas tan difíciles como esa y hay que debatirlas, no hablar uno solo. A ver, antes de empezar con el reportaje, quería mostrarles a ustedes, y a Feletti también lo compartimos, varios tweets, recién me corregían los chicos, yo dije Twitter, varios tweets de la presidenta de las últimas horas. Fíjense, está con el tema de los fondos buitres, dice, pero como dijo Jack, vamos por parte, fondos buitres que representan el 0,45% de la deuda, ¿me lo sacaron? No, quiero leer el primero. Como dijo Jack, vamos por parte, fondos buitres que representan el 0,45% de la deuda defaultada y contraída por otros gobiernos, aclara la presidenta. Ahora sigamos. Otro tweet que lo fue pegando uno con otro, el que sigue, hace unas pocas horas, 2 o 3 horas. Obtienen fallo que busca tirar abajo las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, que representan el 93% de total de la misma deuda. Siguió, creo que fueron más de 30 tweets, empezaron a las 5 de la tarde y terminaron hace un rato. A ver el que sigue. Si quieren llevar puestos al país y todo lo que eso conlleva desde la inmunidad soberana, parlamento y sobre todo, siguió en el próximo, espero que lo hayamos enganchado, porque como son 140 caracteres, lo logrado en desendeudamiento que permitió trabajo, reindustrialización, salarios, jubilaciones, educación, ciencia y tecnología, etc. Y el último, ya les digo, hay más de 30, les estoy mostrando lo que tienen que ver con el tema que estamos hablando hoy, lo de los fondos buitres. En síntesis, escarmiento por lo logrado en la década de retorno al pasado, país endeudándose permanentemente. A ver, ¿qué es lo que está diciendo la presidenta? Y de alguna manera, en algún lugar, lo pienso yo también, me parece que está siendo castigado Argentina por el default, por el canje con una quita enorme, y porque no sale a los mercados. Una cosa discutible, yo no estoy tan de acuerdo con que Argentina no vuelva nunca a los mercados, pero los países que no salen a pedir a los mercados, en general, son castigados. No sé qué pensás vos, Roberto. Absolutamente coincido, digo, la presidenta tiene razón. Si alguien que representa menos del 1% de una deuda tiene de rehén una nación, es que no hay reestructuración de deuda posible, porque es muy difícil pensar que en una reestructuración de deuda va a aceptar absolutamente el 100%. Es decir, se le otorga un poder de veto, y por lo tanto especulativo, a quien efectivamente compra el 0,45 de los bonos que en su momento se defaultearon, y desde ahí presiona y puede poner en tela de juicio a quienes, apostando a la propuesta argentina, buenamente, que además la están cobrando, aceptaron un 93% de tenedores de bonos. Es decir, no habría reestructuración de deuda posible en el mundo. Sería una suerte de dictadura financiera monumental. Y esto es lo que no entiendo cómo la oposición no lo dice claramente. Digo, el país tuvo 3 reestructuraciones de deuda. Tuvo 2 default, 3 reestructuraciones de deuda. Sí, primer default fue el default de la dictadura militar en el año 88. Culmina con la reestructuración de deuda que se denominó Plan Brady, que fue la apertura del consenso de Washington, año 92. Volvíamos a los mercados y al calor de volver a los mercados se privatizaba todo, se desregulaba, había una apertura externa pasiva, un nuevo ciclo de endeudamiento. Segunda reestructuración de deuda, el megacanje, operación que fue ruinosa para el país y desembocó en un nuevo default, el 2001. Esta tercera reestructuración de deuda se logra reestructurar el 93% de más de 80.000 millones de dólares de deuda en default sin que nos cueste un solo plan de ajuste, sin que nos cueste la visita del fondo,
sin que nos cueste resignar políticas públicas como salarios, como educación. Ahora, el tema es que el problema está y los fondos buitre existen, existen, el problema no van solo contra Argentina. Los fondos buitres existen y creo que Argentina en ese sentido está planteando alternativas. Por un lado está tratando de abrir el canje para extender a la mayor cantidad de tenedores de bonos su ingreso, es decir, extender más del 93% que aceptó. Y en segundo lugar está diciendo no vamos a permitir que quienes apostaron buenamente al país, quienes aceptaron la propuesta argentina, quienes la vienen cobrando, se vean afectados por una maniobra especulativa. Eso es real. Pero insisto, para todo el sistema financiero internacional no sería posible nunca, entonces ninguna reestructuración de deuda sería exitosa, porque cualquiera que compra menos del 0,1% ya puede poner en jaque con este fallo. Cualquiera, y estamos hablando de países muy endeudados hoy. Sí. Digo, ¿no? Esto también es un dato. Ahora, Argentina, insisto, está la tercera reestructuración de deuda de este país, fue exitosa para quienes la aceptaron porque vienen cobrando, y Argentina lo que está haciendo, en rigor de verdad, al cambiar el domicilio de pago, es más proteger a aquellos que confiaron en el país y que se vienen viendo beneficiados que cualquier otra visión de maniobra. Y por el otro, reabrir el canje para ver si adelantamos en ese sentido y reducimos los posibles ataques especulativos, porque esto no es otra cosa que un ataque especulativo. Te cambio el tema. Durante meses estuvimos hablando del dólar negro, ahora estamos hablando del dólar oficial. Me parece que el gobierno en algún momento había decidido dejar el dólar oficial a un mismo precio para que sea un ancla de la inflación. Tiene un ancla tarifario y un ancla del dólar. La inflación siguió y ese dólar se retrasó. ¿Hoy qué pasa? Primero, buscar competitividad sobre el tipo de cambio, además de que es rústico, digo, porque podemos ser competitivos si pusiéramos, eleváramos, como han pedido, devaluación el 40, el 50%, ¿con qué seríamos? Con los salarios. Es decir, buscar competitividad buscando la devaluación abrupta es, además de rústico, es ir contra lo que fue este modelo. Que fue exportar industria con salarios altos, o en definitiva exportamos autos con un gremio SMATA bien pago, ¿no? Tenemos el otro vector de competitividad en dificultades o en discusión, que es la energía, por eso hay que buscarlo de ahí. Ahora, el gobierno manejó siempre la política cambiaria mirando dos cosas: que no se deteriore el empleo, es decir, que no se atrase para que ingresen importados y se deteriore el empleo, ni tampoco que el tipo de cambio fuera tan volátil hacia el alza que destruyera salarios y jubilaciones. Y en ese marco el gobierno va ajustando el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque sabemos también que hay economías regionales que han encontrado dificultades, pero no solo por el atraso del tipo de cambio, porque sino que han perdido en muchos casos algunos mercados producto de sus propias crisis. Digo, hay menor demanda, pensemos que 21% de lo que se exporta es a la Unión Europea está en crisis, pensemos que Brasil hace 3 años que no crece, y eso ha retraído demanda, y bueno, se busca compensar rentabilidad por esa vía. Tampoco nos entusiasmemos, cuando hay una devaluación abrupta, no suben las exportaciones. Sube la rentabilidad de los exportadores, pero no las exportaciones, y lo que baja son las IMPO. Entonces me parece que administrar el tipo de cambio con ese desfiladero angosto entre empleo y salario es muy razonable. Y en síntesis decir también, y creo que esto nos tiene que enorgullecer a todos, Argentina no ha buscado ser competitiva sobre la base del deterioro de la mano de obra barata. No quiere ser un proveedor al mundo de mano de obra barata. Quiere ser un proveedor de ciencia y tecnología, de industria, quiere ser un proveedor de buenos recursos y también de las ventajas competitivas de esos recursos naturales. El otro tema de la semana, la suba del mínimo no imponible de ganancias. Bueno, se dice, y creo que hay parte de razón, que el gobierno se resistió mucho a hacer ese cambio, que hoy leyó las primarias, dijo hay una cantidad de gente que está disconforme con eso, y a la vez estaba pedido por muchos opositores. ¿Qué es lo que pensás? Sería injusto desconocer la política de ingresos del gobierno, ¿no? Digamos, este gobierno ha tenido una política de ingresos. Para algunos va a ser insuficiente, para otros. Pero este gobierno ha tenido una política de ingresos en adultos mayores, ampliando jubilaciones, ampliando la cobertura previsional, creando el sistema de movilidad. Ha tenido una política de ingresos en los asalariados, fijando un piso al salario a través de aumentar el mínimo no imponible y generando paritarias con negociación al salario al alza. Y ha tenido una política de ingresos para niñez y adolescencia, tanto en la asignación por hijo como en el salario familiar. Es decir, cubrió toda la pirámide etaria de un hogar.
¿no? Adultos mayores, asalariados. Bueno, entonces no es nuevo, no es que de golpe el gobierno agarró y dijo, bueno, voy a aumentar. No. En este punto, digo, era un reclamo de buena parte del movimiento obrero. Bueno, la presidenta se reúne con los actores sociales después de las elecciones, escucha el reclamo del movimiento obrero y lo responde. Si lo escuchó y lo respondió, alguien puede decir porque leyó las urnas. Si no hubieran dicho, no leyó las urnas, es soberbio. Bueno, digo, me parece que así sirve, digo, el desarrollo. Y en buena hora el movimiento obrero reclame por el mínimo no imponible de ganancias. Por lo menos hasta ahora este gobierno en casi 10 años no ha soportado un paro general de la CGT unificada, ni tampoco ha tenido reclamos por pérdida de puesto de trabajo. Me queda un minuto. ¿Sirve, le das valor a la mesa de empresarios y trabajadores? Sí, le doy valor. Como peronista histórico, como historia peronista, le doy valor. Siempre el peronismo ha tenido estas formas de diálogo y de acuerdos para administrar la renta, para administrar los procesos de inversión. Creo que hay que dar un gran debate sobre el proceso de inversión. Digo, si es un gobierno que garantiza mercado interno y mercado internacional, tendría que ser tasas de inversión más alta o los empresarios reclaman tasas de ganancia más alta. Creo que en esa puja estamos. Una última cosa, yo siempre vengo a los debates, a mí me gustaría debatir. Estamos invitando a debatir con Roberto Feletti. No, solo conmigo no, pero digo, me ha tocado debatir con varios. Estoy pidiendo que haya debate. Me parece que es bueno que haya debate, sobre todo en este contexto. Gracias, Roberto.